Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos. En esta tarde le damos gracias al Señor por la bendición que nos concede de poder dirigirnos a ustedes una vez más con el propósito de aprender más de la palabra de nuestro Dios. Como lo habíamos anunciado en el Facebook, hemos estado poniendo algunos temas que son temas curiosos en la Biblia, pero que a la vez de ser temas curiosos son temas muy importantes para cada uno de nosotros, de los cristianos, ya que pues nuestra vida tiene que ser formada por la palabra del Señor, y de esa manera pues nosotros vamos a poder crecer en el conocimiento de su palabra. Por eso se vuelve importante que cada uno de nosotros pues tomemos como base lo que la palabra de Dios nos enseña para poder crecer por medio de ella. En esta tarde quisiera compartir el tema que está basado en una pregunta más que todo, y es la pregunta de si es pecado el quemar el cuerpo, más conocido como la cremación, que le llaman, dentro de lo que es el ámbito de los que trabajan con respecto a lo que es la sepultura de las personas, como el tratamiento que se les da a los cuerpos después de la muerte. Quisiera que leyéramos una porción de la Escritura, que es la base, la más conocida, pero que tiene una base sólida en la palabra de Dios y nos explica por qué la Biblia enseña que sí es pecado el quemar el cuerpo. Vámonos a la Biblia, a Amós, capítulo número 2. En la Biblia, busque usted en el libro de Amós, capítulo número 2, en el versículo número 1, dice la palabra del Señor. Si usted tiene la Nueva Versión Internacional, usted la va a entender mucho que mejor. Yo voy a leer la Reina Valera y probablemente difiera un poquito, pero usted puede encontrarlo en una versión como la versión internacional, la NBI, y usted se va a dar cuenta que es bien claro lo que la Escritura está señalando. Dice: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Moab y por el 4 no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey Edom hasta calcinarlos. En el lenguaje nuestro sería hasta reducirlos a ceniza, hasta reducirlos a cal. Entonces, hermanos, con esa base vamos a orar al Señor, con ese versículo. Si usted quiere lo volvemos a leer. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Moab. O sea, está hablando de pecados, hay 3 pecados, pero luego va a añadir el cuarto. Dice: por 3 pecados de Moab y por el cuarto. ¿Cuál era el cuarto? El que había quemado los huesos del rey de Edom. Y dice: y por el cuarto no revocaré su castigo. O sea, por eso no va a dejar de castigarlo, no va a revocar su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta reducirlos a cal, hasta calcinarlo, hasta hacerlo ceniza. Oremos al Señor. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos y habitas en nuestros corazones. Te damos muchas gracias, Señor amado, por tu gran amor y misericordia. Gracias te damos, Señor, porque eres bueno y nos permite, Señor, una vez más estudiar tu santa y bendita palabra. Dios amado, te pedimos la suficiente sabiduría, el discernimiento de tu palabra para poder, Señor, orientar a tu pueblo, a tu iglesia, con respecto a temas que están en tu palabra, y tú los has dejado, Señor, para que nosotros podamos escudriñarlos y así de esa manera desarrollar nuestra vida, no en base a criterios humanos, sino en base a lo que tu palabra nos enseña. Gracias, Señor, por tener tu palabra escrita, y gracias, Señor, por la bendición que tenemos de tener estos medios para compartir tu bendita y santa palabra a tu pueblo. Padre, háblanos por medio de tu palabra, instrúyenos, edifícanos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, por cada vida que está conectada. Gracias, soberano Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén. En primer lugar, hermanos, quiero señalar que el proceso de cremación prácticamente es una práctica que se ve más que todo en otros países. En nuestro país pues es bien poco, es bien mínimo lo que es esta práctica. Esta práctica se da prácticamente en, valga la redundancia, entre personas jóvenes, que son los que piden esto,
ya que las personas adultas son un poco más conservadoras, no de tradiciones, sino porque dentro de lo que es la palabra de Dios, pues no se enseña esta práctica, no se enseña esta manera de poder destruir el cuerpo de un ser humano, sino que de lo que la Biblia habla es de sepultar los cuerpos. Entonces la mayoría de nuestros padres, ellos consideraron que si la palabra de Dios lo decía, entonces debía de hacerse como la palabra de Dios lo señala. ¿En qué consiste la cremación? Quiero decirle en primer lugar que no se hace con todas las personas al antojo de las funerarias. Tiene que ser una autorización previa del difunto, es decir, que haya sido su deseo y lo haya dejado plasmado en un testamento, o que haya una persona, después de muerto su familiar, afín a él, puede ser su esposa, un hijo, que pida por escrito con un documento hacia la funeraria para que haga el proceso de cremación, que es el quemar el cuerpo. Entonces esa es la primera base que ellos tienen, la aprobación del difunto, la aprobación de sus familiares, y luego pues ellos proceden. ¿Cómo se da este proceso? Probablemente usted nunca se ha tomado el tiempo para investigar, ni mucho menos ver videos. ¿Quién va a querer ver que se está quemando un cuerpo? Eso es atrófico, es terrible, voy a decir, hasta puede causarle a usted en su sistema nervioso problemas. Pero en las redes pues está cómo es el proceso, de cómo es que hacen esto. Lo hacen, hermanos, depositando el cadáver en una caja, ya sea, antes era de madera, hoy han inventado unas cajas que las grapan y las sellan de cartón, para que no hayan pues materiales como hierro al momento de la cremación, y entonces lo hacen en cajas de cartón, ya que después de que es quemado el cuerpo, ellos separan los residuos de otros materiales de lo que es las cenizas del cuerpo, para entregarlas intactas, sin ningún otro material, a los familiares, con su respectivo nombre ahí e identificación. Entonces, pero el proceso es, meten el cuerpo en un horno como que van a hornear un pavo, van a hornear pan. De igual manera usted va a ver que con unas grandes paletas o planchas meten el cuerpo hacia el horno, y luego pues hay una llama. Antes lo hacían con ciner, hoy le llamaban incineración, hoy le llaman cremación, y lo hacen con combustible, ya sea gas propano o diésel, que es con el que hacen el fuego a través de los hornos para quemar el cuerpo. El horno lo ponen a una temperatura de entre 900 a 1200 grados. Esa es la temperatura que debe de usarse para poder destruir la materia, poder destruir el cuerpo, de poder destruir los huesos y reducirlos a ceniza. Después de que ha pasado entre 3 a 4 horas, máximo 5 horas, para reducir aquel cuerpo que probablemente pesaba 200 libras, o 150 libras o 100 libras, reducirlo a una cajita que lo más que pueda pesar es 1,5 libras o 2 libras máximo, de lo que es el residuo de lo que queda de la cremación del cuerpo. Entonces vienen ellos, después de que ya han quemado por 5 horas con fuegos de temperaturas de 1200 grados. Entonces algunos expertos han considerado que esas temperaturas son características similares a la temperatura de la cual la Biblia habla, que el infierno prácticamente va a quemar los cuerpos. Imagínense, o sea, los científicos han llegado a descubrir que las temperaturas para poder destruir el cuerpo, la materia, prácticamente son similares a lo que la Biblia presenta de cómo va a ser destruido el cuerpo en el infierno. Significa que es algo tremendo, terrible, lo que se le hace al cuerpo. Después de que ha pasado esas 5 horas, abren, cuando ya está un poco fría la temperatura, abren el horno y con una como paleta de hierro empiezan a golpear. Lo que cuesta más que se deshaga es la parte del sistema óseo, lo que es el cráneo, porque al estar cerrada la boca,
prácticamente la temperatura cueste que entre, pero en la medida que va entrando, aquello se va haciendo poroso y va quedando siempre la forma del esqueleto. Entonces vienen ellos, lo machacan con esa paleta de hierro hasta reducirlo lo más posible a los pedacitos o tamaños de las partículas de los huesos, a lo más pequeño que se pueda. Después con una paleta lo barren, lo echan en un depósito y luego lo llevan a un molino para triturar los huesitos que quedan, lo trituran y eso pasa a un depósito como el de una licuadora de aluminio, de hierro. Entonces ahí con una brochita empiezan a limpiar y a echar en una cajita donde ya está con el nombre de la persona. Ahí depositan la ceniza o los residuos de lo que queda y entonces esa cajita le entregan a su familiar. Ese es prácticamente el proceso de la cremación de un cuerpo. Ahora, ¿por qué el Señor dice que es un pecado? Y esa es la única porción de la Biblia que encontramos donde el Señor dice que es pecado y que por ese pecado, que ese es el cuarto pecado, no va a revocar el castigo a Moab porque redujo a cenizas el cuerpo de este rey de Edom. En primer lugar, la Biblia enseña, y vamos a ver qué es lo que la Biblia enseña con respecto a lo que es nuestro cuerpo. Váyase a la Biblia usted, a Primera de Corintios, capítulo 3, versículo número 16. Dice el apóstol Pablo, es una pregunta que él hace, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Oiga, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Está refiriéndose al cuerpo. Y que el Espíritu Santo mora en vosotros. Y luego argumenta y dice, si alguno, oiga, esto es tremendo, este versículo es tremendo. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Si usted busca todo el contexto de ese versículo que he leído, usted se va a dar cuenta que Pablo se está refiriendo al cuerpo. Si usted no lo quiere creer, váyase a otro versículo. Adelántese al versículo 19 de 1 Corintios 6, capítulo 6. 1 Corintios 6, 19. O sea, 3 versículos después del que he leído. Dice, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo, oiga, vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros? Oiga, el cual tenéis de Dios. Dios nos ha prestado el cuerpo. Él nos formó en el vientre de nuestra madre y nos prestó, o sea, nos dio este cuerpo que tenemos. Al inicio, usted sabe, de la materia lo hizo. Fueron las manos creadoras de Dios las que formaron a Adán y luego sopló en él aliento de vida. Pero la materia, el cuerpo del ser humano, es la obra gloriosa de la poderosa mano del alfarero, que es nuestro Dios. Y la Biblia dice que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, ojo con eso, hermano, porque la Biblia está diciendo que el cuerpo no nos pertenece, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro, dice la Biblia. O sea, el cuerpo, cuando nosotros venimos a Cristo y le entregamos nuestra vida al Señor, le entregamos todo nuestro ser, todo nuestro ser. Y a Dios le interesa tanto nuestra parte inmaterial como también nuestra parte inmaterial o parte material. O sea, todo nuestro ser. Dios ha redimido las tres partes, espíritu, alma y cuerpo. Por lo tanto, dice el apóstol Pablo, lo tenemos de Dios y no es nuestro, es de Dios. Vuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Y se lo voy a estar repitiendo para que a usted no se le olvide que el cuerpo que la gente permite que sea quemado, que sea destruido, es precisamente el templo de Dios. Pudieran haber muchos argumentos para querer hacer una dicotomía. Por si no sabe qué es dicotomía, usted la ha escuchado tal vez muchas veces. Dicotomía es
hacer dos partes, mencionar dos partes, tanto la parte espiritual como la parte material, o cuando decimos lo mundano y lo espiritual, lo del mundo y lo espiritual, estamos haciendo una dicotomía, cuando para Dios no existe ni una cosa, o sea, no existen las dos separadas, sino que una cosa se relaciona con la otra. Entonces Dios, hermano, está interesado no solamente en su alma, sino también en nuestro cuerpo físico. Vámonos a la Biblia para que usted pueda ver por qué es que Dios tiene respeto por el cuerpo y por qué allá va a castigar a Moab por eso y por qué dice que es pecado. Primero de Tesalonicenses, capítulo número 5, versículo número 23. Dice el apóstol Pablo una vez más: y él mismo, oiga, y que el mismo Dios de paz, oiga, y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, está hablando de un ser integral, santificado para Dios, y dice, y que todo vuestro ser, todo lo que somos, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado o sea preservado irreprensible. O sea, preservado, conservado, irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si al Señor no le interesara nuestro cuerpo, no habrían versículos como este, en el cual Él señala que tenemos que guardarlo, tenemos que preservarlo. ¿Por qué? Para la venida del Señor. Usted podría argumentar, pero ahí está hablando de un punto espiritual y se está refiriendo a nuestra parte inmaterial. No, Señor, está hablando de las tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Ahí no hay separación. El Señor nos quiere integralmente a cada uno, todo nuestro ser. Le interesa a Él. Ahora, ¿por qué? Porque probablemente usted tenga dudas, o probablemente, no sé, tal vez usted ya quemó a algún familiar suyo por voluntad suya y usted pues prácticamente lo aprobó, yo no lo sé. O su familiar dijo: mi última voluntad es que me quemen cuando yo me muera, y en base a eso usted lo hizo. La Biblia dice que Dios pasa por alto los tiempos de la ignorancia. Hay cosas que se hacen por ignorancia, pero una cosa es ser ignorante de la palabra de Dios y otra cosa es cuando uno ya lo hace, ya sabiendo las cosas. Probablemente usted no había escuchado un tema de esto. Yo desde un principio, desde que el Señor llegó a mi vida, yo siempre supe, a la luz de la palabra, que Dios tiene respeto por todo nuestro ser. No solamente por tradición de nuestros padres, sino también porque la palabra del Señor así lo enseña. Y dice: todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado. Preservado es conservado, guardado, protegido, irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué dice para la venida? Porque cuando el Señor venga, ojo con esto, hermano, le voy a decir esto que es prácticamente casi lo final que le iba a decir, pero se lo voy a adelantar. El quemar el cuerpo es un atentado contra la resurrección. Oiga, el quemar, el destruir el cuerpo es un atentado contra la resurrección. Ahora, ¿qué base tengo yo para decirle esto? Oiga lo que dice en la Biblia. En 1 Corintios capítulo 15, versículo número 44. Jesús habló de eso y Pablo también lo dice. Le voy a leer primero, vamos a leer los dos. 1 Corintios 15, 44. Dice: se siembra, cuando está hablando de la resurrección. Si usted ve el capítulo 15 de 1 Corintios, es el debate sobre la resurrección del cuerpo, donde Pablo va a decir: si los muertos no resucitan, entonces van en nuestra fe. Cristo no resucitó, y todos los que se han muerto en Cristo ahí van a quedar en el cementerio, en los sepulcros olvidados. Nunca van a resucitar si Cristo no resucitó. Mas ahora Cristo ha resucitado, primicias de los que duermen es hecho. Entonces, veamos lo que dice en 1 Corintios 15, 44. Dice: se siembra. Está hablando Pablo de que enterrar el cuerpo es como una siembra, como una semilla que se deposita
en la tierra, y al igual esa semilla tiene un proceso de descomposición. Empieza a podrirse, y después que esa semilla se ve como que ya está insignificante, podrida ya, empieza a salir una planta nueva, y esa planta va a crecer y va a producir más semilla. Esa es la figura que está usando Pablo para referirse a la resurrección. Se siembra espíritu, oiga, se siembra cuerpo, no dice espíritu, se siembra cuerpo, está hablando del cuerpo, cuerpo animal, resucitará, dice, cuerpo espiritual. Pero ¿cómo va a resucitar un cuerpo espiritual si no se sembró un cuerpo animal? Porque ya le dije que el proceso de cremación destruye la materia. Si usted se va a las redes, investigue científicamente. Hay osamentas de egipcios que tienen más de 5.000 años y sus osamentas están completas. Han hallado fósiles, huesos de animales antiguos. ¿Qué significa eso, hermano? Que se preserva, se conserva la integridad. Y es más, los que investigan o los que hacen las pruebas de ADN dicen que con esas las osamentas de estas personas, aunque hayan pasado miles de años, se puede identificar por medio del ADN quién fue esta persona. No obstante, si usted va a las páginas de investigación criminal, usted se va a dar cuenta que la mayoría de los investigadores, cuando ha habido una muerte violenta, no permiten que el cuerpo sea cremado, porque cuando el cuerpo es cremado y solamente queda la ceniza, no existe la posibilidad de poder identificar quién era esa persona para asuntos de investigación con respecto a los que les quitaron la vida. Entonces ellos saben que se destruye la identidad de aquella persona. Es imposible hallar la identidad. Entonces, hermanos, si la ciencia ha investigado eso, ¿por qué nosotros lo vamos a hacer? Si es un atentado, como les repito, contra la resurrección que el Señor va a efectuar en nuestro cuerpo. Veamos lo que dice el apóstol Pablo. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual, dice Pablo. O sea, cuando resucite, el cuerpo va a ser un cuerpo glorificado, un cuerpo diferente, pero siempre con las características. Nos vamos a conocer, seremos nosotros los que vivimos en este cuerpo, los que vamos a resucitar. Entonces, ojo con eso, veamos lo que dijo Jesús, porque Pablo, hermano, no se inventó esto. Pablo tomaba como base las palabras y enseñanzas de Jesús. Vea qué fue lo que enseñó Jesús en Juan capítulo número 12, versículo número 24. San Juan capítulo 12, búsquelo en su Biblia para que vea que es verdad lo que le estoy diciendo. Dice San Juan 12, 24, en verdad, o si su versión es otra, dice, de cierto os digo. En esta versión dice, en verdad os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Oiga lo que el Señor está diciendo. Si el grano de trigo, Él está hablando acerca de su muerte y de su resurrección. O sea, Él sería las primicias, Él sería el primero en resucitar para luego darnos esperanza a todos de resurrección. Pero la figura es la misma que Pablo ha usado en 1 Corintios 15, 44, cuando dice que es una siembra. Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, o sea, si el grano de trigo usted lo usa y lo muele o lo lleva a otra parte, lo va a hacer harina, pero no le va a producir. Pero si usted lo deposita en tierra, ese grano de trigo va a morir y va a producir fruto, va a producir otra planta. Es como va a ser una resurrección de un nuevo grano, pero va a producirse del mismo que usted enterró, va a producirse otro que va a producir fruto. Entonces es la misma figura que Jesús ha usado, en la cual Pablo
fundamenta su enseñanza con respecto a lo que es, hermano, la siembra del cuerpo animal para resucitar en un cuerpo espiritual. Entonces, hermano, es necesario que el cuerpo caiga a tierra y que pase por su proceso normal de corrupción, de descomposición, para poder recibir un día la resurrección de ese cuerpo. Veamos otro versículo de la Biblia. En San Juan capítulo número 5, versículo número 28. Vea lo que dice el Señor. San Juan capítulo 5, versículo 28. Dice: no os maravilléis de esto. Porque vendrá hora, y ahora es. Vendrá hora cuando todos, vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y unos saldrán para resurrección de vida, mas otros a resurrección de condenación. ¿Qué le está diciendo la Biblia? Que cuando el Señor venga, Él va a dejar oír su voz para resucitar aquellos cuerpos que están ahí muertos. Por eso es que se habla del sueño, no del alma. El alma no duerme. No vaya a confundir eso, porque muchos enseñan el sueño del alma. El sueño del alma no existe. El alma, inmediatamente como Pablo lo dice en sus cartas, dice: ausentes del cuerpo, presentes al Señor. La parte inmaterial, la parte espiritual, esa sobrevive a la muerte física. La otra pasa al proceso de ir al polvo, de ir a descomposición. Pero ese cuerpo es el que duerme, esperando oír la voz de su Creador para resucitarlo, ya sea para vida eterna o ya sea para condenación. Entonces, oiga esto: los que están en los cementerios, los que están en los sepulcros, porque el orden normal y natural es que la persona muere y es sepultada. Todo en la Biblia usted lo va a encontrar que fue sepultado. El único caso por el cual el Señor está y va a enjuiciar a Moab es porque calcinó, redujo a cenizas el cuerpo del rey de Edom. Entonces, hermanos, sigamos más con la Biblia. Ya le dije que es un atentado contra la resurrección, porque no hay cuerpo para resucitar. Usted dirá: pues sí, pero ya está la ceniza. Pero eso ha pasado por un proceso de destrucción. Y ojo con esto: el único que tiene la potestad para destruir el cuerpo del ser humano es el Señor. De ahí ningún ser humano tiene la autorización para hacerlo. Vámonos a la Biblia. Mire lo que dice Mateo 10, 28. Dice la Escritura: no temáis a los que matan el cuerpo. El ser humano tiene la capacidad de matar el cuerpo, quitarle la vida. Pero al quitarle la vida al cuerpo, ese cuerpo va a la sepultura, a la tierra, para pasar por su proceso de descomposición, esperando la resurrección, oír la voz del Hijo de Dios. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Más bien temed a aquel que puede destruir. Oiga, ¿quién puede destruir? Dice: aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. O sea, puede destruir espíritu, alma y cuerpo en el infierno. Así dice la Biblia. Puede destruir tanto la parte inmaterial como la parte material en el infierno. A ese debéis de temer, le dice la Escritura. O sea, Dios es el único que tiene esa potestad, y Él lo va a hacer un día en el juicio eterno, cuando llame a las personas y sean todos echados al infierno. Ahí sí será Dios el que lo va a determinar, pero ningún ser humano tiene la potestad para hacer eso, porque es un atentado contra la resurrección. Veamos otro versículo. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 13, dice la Escritura: oiga, Dios tiene cuidado de todos los detalles, no deja suelto ningún cabo. Dice en Apocalipsis 20:13: y el mar entregó los muertos que estaban en él. Hay gente que muere ahogada, pero un día Dios va a ordenar al mar
que expulse todos los muertos que han sido ahogados, que no fueron a un cementerio, no fueron a un sepulcro, no pasaron por el proceso de descomposición, pero un día Dios le va a decir a los muertos que están en el mar que entreguen esos muertos. El mar entregó los muertos que estaban en él. Y luego dice, y la muerte, refiriéndose a los sepulcros, entregó, dice, y la muerte entregó los muertos que estaban en ellos. La muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos. Cuando habla de la muerte y el Hades, habla del sepulcro y habla de la parte en el centro de la tierra, en el estado intermedio donde quedó la parte de los inconversos, porque los justos son llevados a la misma presencia del Señor. Entonces tanto la muerte, o sea los sepulcros, como también en la parte ahí del Hades, van a entregar los muertos. Muerte y Hades entregarán los muertos que habían en ellos para ser juzgados. No se habla, porque hay gente, hermano, que incluso es prohibido tirar las cenizas, dicen, al mar. Los científicos dicen que eso no se debe de hacer y no se deben de mantener tampoco guardadas, porque dicen que es peligroso. Entonces, ¿a dónde va a estar toda esa gente que ha sido calcinada, que ha sido reducida a ceniza, que sus cuerpos fueron destruidos antes del juicio de Dios? ¿A dónde estarán? La Biblia no menciona otro lugar. No dice, y las cajitas con las cenizas de aquellos que fueron quemados. No, por eso Dios lo está prohibiendo arriba. Por eso Dios está diciendo, por ese pecado voy a castigar a Moab. Porque no dejó que el rey pasara por su proceso normal. Tanto el odio le tenían que lo calcinaron. Fue, hermano, una expresión de odio terrible hacia él. Y reducirlo a cenizas. Entonces ahora lo tenemos en la Biblia. Pero vayamos a otro versículo. Y con este voy finalizando. En Ezequiel capítulo número 37, del versículo 4 al 6. El Señor le habla a Ezequiel y le dice, ¿vivirán estos huesos? Había un poderoso ejército de osamentas. Un cementerio. Pero ahí estaban los cuerpos. Ahí estaban las osamentas. Y Dios le dice, ¿vivirán? Que es, hermano, la figura de que un día Dios también va a resucitar nuestros cuerpos, no importa cuántos años. Ya le dije que pueden durar, que ya descubrieron osamentas egipcias de 5,000 años. Y ahí están intactas. Porque la gente pensaba en la preservación de los cuerpos. Tenía un gran respeto a los cuerpos. Entonces, le dice en Ezequiel 37, ¿vivirán? Y luego dice, profetiza, y profetiza Ezequiel y empieza a salir la carne en aquellas osamentas de aquellos personajes que en el tiempo de la historia existieron y ahora el Señor los va a resucitar. Y luego le dice, clama al Espíritu y dile, Espíritu de los cuatro vientos, sopla. Y empezó a hablarle al Espíritu y el Espíritu empezó a soplar, que es el mismo proceso que Dios hizo allá en el huerto del Edén, en el paraíso, donde Dios sopló. Y aunque estaba el cuerpo inerte, le dio vida y ahora le da vida a los huesos. Entonces, más claro no puede estar en la Escritura que el cuerpo nuestro le pertenece al Señor. Que no se debe de destruir porque solo Dios tiene esa potestad para destruir el cuerpo. Por otra parte, que es un atentado contra la resurrección, porque lo que el Señor va a resucitar son a nuestra vida. Y si ese cuerpo de esta persona pasó por un proceso, tanto sus huesos como su carne, por un proceso de destrucción antes de que se diera la resurrección, es un atentado contra aquel momento en el cual el Señor va a hablar a todos los cuerpos de sus seres queridos, de su familia y de nuestra vida que haya partido con el Señor. Así es que, hermano, ahí lo tenemos. Por eso dice el Señor, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Moab y por el 4º no revocaré su castigo. No voy a dejar de castigarlo porque quemó los huesos del rey de Edom hasta reducirlos a cal, hasta calcinarlos. Así es que, hermano, ahí tenemos ese tema en la Biblia. Usted lo puede tomar, usted lo puede dejar, es cuestión suya, pero eso es lo que la Biblia está enseñando sobre el cuerpo, que ya no es nuestro, sino que le pertenece al Señor. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por lo grande de tu amor y de tu misericordia. Gracias, Señor, por el cuerpo
que es el depósito, como Pablo dice, que es el depósito que tú nos has dado. Ahora está tu Espíritu Santo en nosotros, somos templo y morada de tu Espíritu. Señor amado, en el nombre de Jesús, te pido, Dios eterno, que nos ayudes para poder, Señor, cuidar este templo. Cuidar, Señor, el cuerpo que tú nos has prestado. Como dice tu palabra, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado para la venida tuya, Señor. Señor amado, en el nombre de Jesús, perdona a aquellos que por ignorancia un día lo hicieron sin haberte conocido, pero ahora somos responsables de lo que hagamos con nuestro cuerpo, porque tu palabra nos dice, Señor, que tú, Señor, nos has prestado este cuerpo, no nos pertenece,